Elena es experta en intervenciones asistidas con caballos, lleva 5 años dedicándose única y exclusivamente a este tipo de intervenciones, o sea que es una súper experta, tenemos un montón de suerte hoy. Está formada también en neurorehabilitación basada en la evidencia, en estimulación basal, es formador de formadores, está también formada en el concepto BOBAZ en pediatría, en valoración en fisioterapia en el paciente pediátrico y en los movimientos generales y la Hain. Además de ser compañera y amiga en el máster de fisioterapia en pediatría del CEU San Pablo. Actualmente trabaja en el equipo de Ana León, que nos estuvo con nosotros hace poco contándonos y dándonos una super ponencia de escoliosis, y también trabaja en un centro de atención temprana en Los Palacios y Villafranca de Sevilla. Y actualmente continúa investigando y actualizándose en hipoterapia, que es de lo que nos va a hablar hoy, y no le quito más tiempo, nada más que para darle las gracias, como siempre. Bueno, antes de empezar, gracias a ti, Álvaro, porque sé que estamos ahora trabajando el doble y al final esto es una parte de nuestro tiempo que queremos invertir en aportar a la fisioterapia basada en la evidencia, y espero que de esto todos podamos sacar un granito de arena y mejorar en nuestra práctica, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando. Yo hoy os vengo a hablar de la hipoterapia. ¿Se ve, Álvaro, ahora? Perfecto. Bueno, pues me gustaría comenzar contándoos que hay diferentes formas de entender las intervenciones asistidas con caballos, ¿vale? Que es la nueva nomenclatura actual, ya que las intervenciones asistidas con caballos se dividen en 3: la hipoterapia, las intervenciones psicopedagógicas y la equitación adaptada, ¿vale? Me escucharéis hablar durante toda la presentación de las IAC, ¿vale? De las intervenciones asistidas con caballos, para que no quede duda. La hipoterapia es la parte de las intervenciones asistidas con caballos que nos dedicamos exclusivamente los fisioterapeutas, ¿vale? Y bueno, para comenzar y que entendáis un poquito de dónde viene esto de la hipoterapia, ¿vale? Vamos a empezar hablando de nuestra historia, ¿vale? Ya que por aquella época los griegos recomendaban hacer equitación incluso para los pacientes que tenían enfermedades incurables y mejorar su estado anímico. Y tenemos aquí a Hipócrates, que en el 460 a.C. Describió que los efectos saludables del trote del caballo. Incluso decía que el tratamiento más efectivo contra el insomnio era la monta terapéutica, y que para mejorar la tonicidad muscular había también que montar a caballo. Luego tenemos aquí, un poco más adelante, a Galeno, en el 130 después de Cristo, que fue el médico del emperador Marco Aurelio, que le recomendó a este hacer monta terapéutica para mejorar en su agilidad en la toma de decisiones, ya que viene escrito que le costaba un poco terminar de tomar las decisiones. Luego, en el siglo XVII, tenemos que la medicina recomendaba la equitación para combatir la gota y sus secuelas, ¿vale? Y un poquito más adelante, en el 1800, vemos a este escritor y científico, Johann Wolfgang, que fue el primero en describir la diferencia entre hacer intervenciones asistidas con caballos en pacientes con trastornos psíquicos y en hacer intervenciones asistidas con caballos en pacientes con trastornos motores, ¿vale? Y luego más adelante tenemos al neurólogo Yassiasna, en 1875, que postuló los beneficios de la hipoterapia para el equilibrio, el control muscular y la tonicidad muscular. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues nuestra base principal fue este científico alemán, Max Reichenbach, que fue el primero en realizar una investigación científica en 1953 de la hipoterapia y sus efectos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que a partir de que este médico realizara esta intervención y fuera publicada, vino un boom de creación de centros de hipoterapia a nivel de Europa, Canadá y Estados Unidos, ¿vale? El boom más grande y el donde tuvo más auge fue en Alemania, en los años 50 y 60,
que fue donde se creó el método que seguimos actualmente, que se basa principalmente en las características del caballo y en las respuestas que transmite al paciente, ¿vale? Se llama método Tango. Luego nos encontramos que a partir de entonces se crean muchas asociaciones y federaciones intentando, como todo, homologar este concepto de hipoterapia y todas sus formaciones, ¿vale? Una de las más importantes fue esta, que se creó en 1980 en Bélgica, llamada Federación of Riding for the Disabled International, que lo que intentó fue agrupar un máximo de número de asociaciones de todos los países, tuvo un número de 53 países de todos los continentes del mundo, e intentaron pues generalizar un poco la formación y las actividades específicas de estas intervenciones a caballo. Y luego, como hito pionero nacional, nos encontramos la Asociación Española de Equinoterapia en 1996, ¿vale? El 30 de mayo. Esta asociación fue la primera a nivel nacional y fue la que ya empezó a darnos auge en España y se fueron creando pequeñitas asociaciones hasta llegar a la que tenemos actualmente, que es la FETE, que es la Federación Española de Terapias Ecuestres. La FETE ha intentado recoger de alguna manera formaciones, ¿vale?, para distintos profesionales, tanto del ámbito de la salud como de la educación, para que se quisieran especializar en realizar intervenciones asistidas con caballo. Entonces, una vez que sabemos esto, ¿qué evidencia tenemos hasta ahora de la hipoterapia, no? Bueno, pues dos revisiones sistemáticas que tuvieron mucho éxito fueron una descrita por Herrero Gallego, ¿vale?, que describió los beneficios de la hipoterapia en niños con parálisis cerebral, hizo una revisión sistemática y al final se obtuvo 7 investigaciones con nivel 1 de evidencia. Y luego tenemos a Adi Miguel, que describió los beneficios de la hipoterapia en niños con síndrome de Down para mejorar su control motor. Y este obtuvo una investigación de nivel A de evidencia. Bueno, y ahora yo os pregunto, ¿por qué una disciplina que tiene tantísimos estudios y artículos publicados, hacemos un general de esos estudios y vemos que el nivel de evidencia suele ser bajo? Bueno, pues casi todos los autores de las revisiones sistemáticas al final nos dicen lo mismo, ¿no? Que el principal problema que se encuentran es un número de sujetos bajo, una dificultad de estandarización de evaluaciones y que los protocolos en todos los artículos es diferente, ¿vale? Y es que en realidad estandarizar un protocolo de hipoterapia es muy complicado porque hablamos de que un protocolo de intervención en hipoterapia dependemos de un entorno, ya sea el clima, el suelo, que puede ser alberos, cemento, encontrarnos en un sitio abierto, cerrado, con césped. Nos encontramos también con unos caballos, o sea, los caballos también cambian, más anchos, más estrechos, más rítmicos, menos rítmicos, más alto, menos alto, con más pelo, menos pelo. Todo eso son variables del protocolo que para estandarizarlo en todas nuestras diferentes disciplinas, pues es muy complicado. Entonces, por eso el principal problema para estandarizar y que encontremos mayor validez y rigor en nuestras investigaciones es el protocolo en hipoterapia. Entonces, después de esto, bueno, pues surgen diferentes definiciones de hipoterapia, ¿no? Aquí os pongo las dos de estos autores que creo que han sido las más reseñadas. Está de Herbst en 2007, que define la hipoterapia como que es el conjunto de técnicas rehabilitadoras complejas aplicables a un gran número de cuadros de discapacidad, especialmente del aparato locomotor. Y luego tenemos otra de Valdivia y Galvez en 2016, que dice que es una actividad terapéutica utilizada para la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurodegenerativas y traumatológicas, entre otras patologías, a través del paso cadencial del caballo. ¿Y por qué dice paso cadencial del caballo en esta última definición? Bueno, porque la hipoterapia se basa en tres principios que diferencian al caballo de otros animales. ¿Qué tres principios? Bueno, pues el primero y el que más se describe en muchos sitios es la transmisión del calor. El caballo está a 1 grado, 2 grados centígrados por encima de la temperatura del cuerpo humano. ¿Esto qué transmite? Bueno, pues al final el paciente intentamos que tenga el máximo contacto posible directo con el caballo. Ya veis que aquí no utilizamos sillas, aquí lo que utilizamos son cinchuelos y utilizamos una especie de alfombra que lo que hace, lo llamamos sudadero, que lo único es para evitar un poco el traspase del polvo, pero que en realidad
está en contacto directo el niño con el caballo, ¿vale? Y el cinchuelo es un utensilio que tenemos para que el niño se agarre o nos agarremos incluso nosotros, ¿no? En algunos momentos determinados. Entonces ahí el niño está totalmente en contacto con la superficie del caballo, el caballo le transmite su calor, ¿vale? Y entonces aquí mantenemos a todo el sistema nervioso, sensitivo, vasoconstrictor, vasodilatador del niño activo, ¿no? Incluso si lo colocamos en ciertas posturas, como por ejemplo podríamos decir tumbado el niño transversal en el caballo, me he traído aquí un caballo para que lo veáis bien, colocamos al niño transversal en el caballo, aquí el niño está en contacto toda su parte anterior, ¿vale? De la caja torácica con el caballo. ¿De qué nos puede facilitar? Pues que, por ejemplo, los movimientos del caballo y con el calor, al niño le fluidifiquemos más las secreciones y tenga una facilidad de expulsión de secreciones, ¿vale? En esto también nos beneficia esta transmisión del calor. Como segundo principio, pues nos encontramos la transmisión de un patrón de locomoción tridimensional. Este suele ser el principal beneficio del que todos nos basamos al hablar del caballo, porque el caballo, al tener una anatomía muy parecida a la humana, ¿vale? Tiene una marcha en los 3 planos del espacio, como nosotros. Entonces, cuando colocamos al niño sentado encima del caballo, el niño va recibiendo esa información de su pelvis como si fuera él el que estuviera realizando ese patrón de locomoción, ¿no? ¿Y en por qué decimos que el caballo nunca va a poder ser suplantado por ninguna máquina que quiera suplantar el hecho de la monta? Pues porque el caballo no es 100% rítmico y 100% equilibrado en todos los momentos. El caballo hay veces que gira un poco, el caballo hay veces que se tropieza, hay veces que cambia de ritmo. ¿Y esto en qué nos beneficia? Pues nos beneficia en que el niño no mantiene un estado de completa calma y equilibrio y estoy siempre igual, sino que al cambiar el movimiento, el sistema nervioso central le transmite al niño una información de, uy, que me tengo que reequilibrar, que aquí ha cambiado un parámetro. Y entonces todos estos cambios hacen que la monta sea muchísimo más efectiva a nivel tridimensional. Y como tercer principio nos encontramos la transmisión de impulso rítmico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el caballo va moviendo sus diferentes partes del cuerpo de manera rítmica, ¿no? Viene primero la grupa, el dorso, la cruz, los abdominales, ¿vale? Y toda esta formación hace que en un paso el niño reciba de 90 a 110 impulsos por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Si lo tenemos aquí colocado, va a ir recibiendo una información desde su pelvis que se va a transmitir por toda la columna hasta su cabeza. Este es el principal factor que nos ayuda para la mejora del equilibrio y de la coordinación de los niños. Ahora que sabemos esto, ¿cómo plantearíamos una intervención en hipoterapia, ¿no? Bueno, pues lo primero a tener en cuenta es la elección del paciente, ¿vale? Sabemos que hay unas contraindicaciones relativas y absolutas para montar a caballo y las tendremos que tener en cuenta antes de decirle al paciente si puede realizar la intervención de atención con caballo o no la puede realizar. También sabemos que hay unas indicaciones, ¿vale? ¿Qué criterios nos influyen? Bueno, pues hablando de, por ejemplo, de las características personales del niño, valoraremos qué vamos a necesitar, es decir, qué tipo de caballo necesitaremos, si el niño tiene mayor o menor espasticidad, si el niño puede realizar mayor o menor apertura, si el niño es más grande, más pequeño, si el niño va a necesitar monta gemela, que la monta gemela es cuando no tiene una sedestación estable y nos tenemos que colocar detrás de él para sujetarle, ¿vale? Y hacemos la misma rehabilitación, pero nosotros colocados detrás de él. También los objetivos de fisioterapia que nos planteemos, por supuesto. El plan de tratamiento que queremos elaborar. El caballo más adecuado para ese niño es muy importante porque el caballo en hipoterapia no es cualquier caballo. No puede ser un caballo cojo, no puede ser un caballo con mal carácter, ¿vale? Tiene que ser un caballo especial y adecuado. Y adecuado para ese niño porque imaginarse que el niño tiene crisis espasmódicas o de repente chilla, o entonces tendremos que conocer muy bien al caballo y saber qué debe de aprender el caballo, ¿no? Que lo escriba ahí abajo. Pues mira, me va a interesar con él jugar a pelota, jugar a aros. El caballo debe de estar hecho a poder jugar con aros y pelotas, ¿vale? Y que el caballo no se asuste.
¿Qué necesitamos saber del caballo? Pues, por ejemplo, es un caballo que no tolera la montagrupa porque le duele la zona de los riñones. Vale, pues entonces ese caballo no lo puedo coger con quien necesite monta gemela. ¿Qué necesita saber el fisioterapeuta sobre el caballo? Por ejemplo, el caballo se asusta cuando ve una bolsa de plástico, o a este caballo no le gusta que le acaricien en este lado de la cara, o todas esas cosas son importantes a la hora de realizar la intervención, ¿no? ¿Y qué conocimientos son precisos? Pues creo que para realizar una buena intervención a caballo es necesario tener una formación especializada sobre la hipoterapia en este caso. Bueno, los objetivos que describió García en su investigación fueron estos, ¿no? Yo los quiero poner a modo de ejemplo porque nos podríamos plantear mogollón de objetivos con esta intervención, ¿no? Pero él nos comentó que lo más relevante podría ser la corrección postural por el hecho del equilibrio y la coordinación, la estabilización de musculatura flexora y extensora del tronco, estabilización del control cefálico y del tronco, relajación de la musculatura aductora de las piernas, aumento del ángulo de aducción de extremidades inferiores, disminución del tono muscular patológico, como podríamos decir la espasticidad, y potenciación muscular total. ¿Vale? Nos encontramos que la mayoría de los artículos que hablan de hipoterapia dicen que el mayor efecto y beneficioso que notan en los pacientes es en la disminución de la espasticidad justo después de realizar la sesión y en el aumento del rango articular. Bueno, y una vez esto, pasemos a describir cómo haríamos un protocolo de hipoterapia, ¿vale? Aquí os he puesto la generalidad, ¿vale? Y cómo lo realizamos nosotros, porque es verdad que si te pones a mirar, como hemos comentado antes, hay muy diversos, ¿vale? Pero por general lo llamaríamos así. En el protocolo se establece en 40-45 minutos, ¿vale? Siempre realizamos primero una fase de acercamiento para saber, sobre todo si el niño viene por primera vez, para saber qué experiencia tiene el niño con ese caballo, ¿no? Y la fase de acercamiento puede ser muy diversa dependiendo de las características de cada caso, pero sobre todo lo importante es que tiene que acabar con el contacto físico. El niño debe de acabar tocando al caballo, acariciándole, llevándole de las riendas, tiene que acabar con un contacto físico con el caballo para decir que esa fase de acercamiento se ha producido. Una vez que el niño ya está acostumbrado y habituado a recibir estas sesiones, la fase de acercamiento muchas veces no es necesaria, ¿vale? Luego pasaríamos a la fase del cepillado, que esta sí diríamos que son de 10 a 15 minutos, ¿vale? En el cepillado nos podemos plantear mogollón de alternativas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, un niño con hemiplegia, pues al niño con hemiplegia le va a ser muchísimo más enriquecedor decir, voy a cepillar a mi caballo, ¿no? Y entonces, venga, vamos a intentar mejorarte el tono muscular, aumentarte los rangos articulares, ¿vale? Ya el planteamiento del cepillado es muy específico de cada niño. Lo importante al tener en cuenta aquí es el caballo, es decir, tenemos a un niño con silla de rueda que no podemos para cepillar controlarlo de pie. Bueno, pues entonces cogeremos un caballo bajito que lo tengamos preparado para tolerar estar al lado de una silla de rueda y colocaremos la silla de rueda cerca y haremos el cepillado desde la silla de rueda. ¿Necesitamos que el niño esté de pie? Yo necesito estar en un banco y apoyarme el niño en la pierna. Bueno, pues me apoyo al peque en la pierna y realizamos el cepillado desde mi pierna, siempre facilitando, pero nunca haciendo el trabajo por él, ¿vale? Y todos los niños hacen cepillado, todos. Vale, la siguiente fase, después del acercamiento y cepillamos, diríamos que sería la de la monta, ¿no? La fase más activa, ¿vale? Esta es la fase obviamente más larga, que diríamos que constituye los 20 o los 25 minutos siguientes después del cepillado, en el que realizamos la monta al caballo, ¿no? Pongo fase de monta porque en sí la monta también la realizamos como una actividad y nos planteamos unos objetivos con la monta. Si tenemos a peques en silla de ruedas, pues los montamos a través de una rampa que la tenemos colocada a la misma altura del caballo y le hacemos el traspaso, ¿vale? Y luego vendría la fase activa. La fase activa en donde vamos a realizar los objetivos que nos planteemos para esta fase, ¿no? Me interesa trabajarle la coordinación, el equilibrio, el enderezamiento cervical, yo va a hacer falta que esté montada con él, pues yo me voy a quitar para esta actividad, me voy a quedar arriba, lo voy a colocar de pie, incluso aquí tenemos a una de nuestras peques ya súper pro, que bueno, que ella anda de pie en el caballo, tiramos pelotas dentro de los aros mientras ella se está moviendo, bueno, entonces quería deciros que hay mogollón de posibilidades para hacer en la fase activa subidos a un caballo.
todas las que queramos y más. Mientras el caballo esté preparado, podemos hacer todas las actividades que queramos y se nos vengan a la cabeza. Y contando con el medio natural, pues nuestra imaginación y la de los niños suele volar. Siguiente fase, ¿no? Y diríamos que ya la final. Los últimos 10 minutos. ¿En qué van a consistir? Bueno, pues los últimos 10 minutos decimos que son los minutos de vuelta a la calma, ¿no? Hay muchas veces que realizamos una actividad súper movida, tenemos a los niños con unas pulsaciones muy elevadas y entonces queremos volveros a relajar o porque simplemente nos planteamos que queremos realizar unos estiramientos antes de acabar, por ejemplo. Queremos seguir ampliando aún más su grado de amplitud articular. Tenemos aquí que hay muchos peques que en los últimos 10 minutos se nos quedan hasta dormidos, como podéis observar. Están tan relajados sintiendo el movimiento y el calor del caballo que se quedan muchas veces dormidos. Vale, y ya la fase de despedida. Esta fase le encantan a los niños. Traen chuches de casa, le traen zanahorias, traen manzana, porque es mi caballo ha hecho el trabajo bien y yo ahora quiero darle su recompensa. Y por supuesto, antes de finalizar un protocolo de hipoterapia, el paciente se debe de sentir exitoso. Esto debe de ocurrir siempre. No puede ser que un niño se baje con la sensación de no he hecho bien lo que me ha mandado, ¿vale? El niño debe de sentirse siempre que ha sido un éxito su sesión de hipoterapia y que está deseando volver a repetir, ya que nos encontramos que en estos casos muchas veces los niños son capaces de realizar cosas encima del caballo que no son capaces de realizar abajo. Cuando hemos tenido reuniones que han venido colectivos educativos, por ejemplo, allí a la asociación, pues nos encontramos que los profesores se quedan alucinados diciendo, no me puedo creer que a ti te haya hecho esto aquí cuando allí no es capaz de algo más simple, ¿no? Y es que en realidad esto es muy motivacional para el niño. Estamos hablando del aire libre, estamos hablando de su caballo y estamos hablando de otro tipo de actividades. Entonces, por eso es muy importante que al terminar la sesión el niño se sienta siempre que ha sido un éxito todo lo que ha hecho. Y bueno, para finalizar, quiero poner una frase que la verdad quien haya hecho las formaciones conmigo sabe que la pongo siempre porque me encanta, ¿vale? Que es una frase de Oscar Wilde, que la acabo de quitar ahora. Es una frase de Oscar Wilde que dice así: el caballo es para el ser humano desde tiempos remotos más que un animal doméstico, un símbolo de libertad, de poderío y de jerarquía. Es también quizás el único animal que comunica sus atributos al jinete y se convierte en parte de él. Juntos son uno, la forma moderna de nombrar al centauro. Y con esto creo que he acabado mi exposición. Bueno, ha estado genial. Muchas gracias, Elena. Yo sí que te quería preguntar por el tema de la formación, porque lo has comentado antes. No sé si nos puedes contar un poquito opciones de formación, qué diferencias hay entre una y otra, qué se tiene que tener en cuenta para elegir una formación de hipoterapia. Vale, actualmente formaciones regladas hay muy pocas. La Federación Española de Terapia Ecuestre sí que es verdad que estuvo intentando, que me imagino que sigue, que estuvo intentando realizar unas formaciones que constituían en 3 módulos, ¿vale? Que no sé si actualmente la han cambiado o sigue exactamente igual. Y al final, cuando terminabas de realizar el tercer módulo, que era de especialización, pues te convertías en experto de intervenciones asistidas con caballo. Era un primer módulo que era para la población en general, un segundo módulo que te exigía ya de una profesión reglada, ya sea del tipo ámbito educativo o del ámbito sanitario, y un tercer módulo que ya específico, dependiendo de tu rama, pues te ibas a hacer ese módulo específico. Y yo el año pasado, no, hace 2 años saqué por primera vez la homologación por el Sistema Nacional de Salud, el sello de calidad sanitaria, que nos costó muchísimo trabajo, pero en una de las 3 ediciones que hemos hecho hemos conseguido que tengan el sello de calidad sanitaria, que la verdad nos pusieron muchísimos problemas por el hecho de ser una terapia alternativa, ¿vale? Aunque hemos visto que sí que constituyen ya de las ramas que tienen evidencia científica, pero tuvimos todavía problemas.
Y por eso ha pasado la hipoterapia por tantos nombres, ¿no? Primero tenemos equinoterapia, que ya, por supuesto, descatalogado. Luego tenemos terapias ecuestres, que también está descatalogado. Y ahora tenemos el nombre de intervenciones asistidas con caballos, ¿no? Que es como en plan de, estamos intentando que nos homologuéis y ya para no llamarlo terapia, lo llamamos intervenciones asistidas con caballos, ¿sabes? Y entonces todo esto lo que busca es más la homologación y la validez por otras entidades. Genial. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podéis o escribirla en el chat y yo la leo, o directamente, si queréis, abrir el micrófono y preguntar lo que queráis a Elena. Hola. 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 Mira, yo también he hecho algunos cursos, vamos, he dado algunos cursos de intervenciones asistidas con caballos, pero a mí me han tirado para atrás la homologación al Sistema Nacional de Salud. Y me gustaría saber cómo conseguiste que te lo homologasten. Vale. Existe una web que se llama Mejora F, de la Agencia de Calidad Sanitaria, y desde ahí fue donde tuve que hacer todo el papeleo, hablar de la metodología y toda la parafernalia. Pero si quieres más específico, Ru, escríbeme, porque estoy en redes a través de Crecer con mi Fisio. Escríbeme y te puedo informar mejor de todo el papeleo, porque la verdad que fue duro. Pero Vale, yo me imagino que una vez que rompimos la vera, me imagino que será mucho más fácil poder homologar más formaciones. Vale, muchas gracias. Nada. Pregunta también Sara si se puede hacer algún máster de hipoterapia que esté homologado en España. Había uno en Barcelona, ¿vale? Que es de una universidad privada, pero no tiene homologación oficial. O sea, está acreditado por la universidad privada, pero no tiene homologación oficial. También había uno en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, pero hace ya varios años que no ha sacado ninguna edición. No sé si lo volverá a sacar. Carmen Lozano pregunta, bueno, dice que ella ya realizó un curso de auxiliar de terapia ecuestre en Madrid en 2006 y si es y soy terapeuta ocupacional, ¿cómo podría seguir la formación en hipoterapia? Te pregunta. Vale, supongo que si me hablas del curso de auxiliares porque lo has hecho a través de la FETE, porque la FETE, su primer curso sí que es de auxiliar de terapias ecuestres, ¿no? Entonces, si quieres seguir con la formación con la FETE, en su web te puedes meter y ver dónde van realizando los siguientes ciclos, ¿no? Porque son 3 y te faltaría el segundo, que sí exige de una especialización que tú la tienes por ser terapeuta ocupacional, y te van diciendo de dónde lo van haciendo, ¿no? Porque lo pueden hacer a nivel nacional de todas las asociaciones que estén apuntadas a la Federación Española de Terapias Ecuestres y quieran ir lanzando esas formaciones, pues las van a ir lanzando y ahí puedes estar más informada. Tocaría ahora la segunda. Mira, también hay una pregunta muy interesante que dice, sí que, bueno, que se ha perdido un poco el principio de la charla, pero que ha oído mucho la palabra niño, que si es solo para niños o también puede ser para adultos. Sí, puede ser para adultos. Es más, es súper chulo cuando vienen a veces residencias de mayores y obviamente valoramos todos los pros y los contras, ¿no? Y ves a los mayores más del ámbito geriátrico hacer esta intervención y lo alucinas el cambio tan brutal que dan. O sea, esto no tiene edad, es para todos, para todos. Hay que tener en cuenta el caballo, el profesional y todo lo que rodee, pero por supuesto es para todas las edades. Selene también comenta si podrías comentar las indicaciones y o posibles contraindicaciones en los pacientes. Vale. Pues mira, contraindicaciones, hablamos de contraindicaciones absolutas, por ejemplo, podríamos hablar de fijaciones articulares, ¿vale? Cuando nos hemos sometido a una intervención quirúrgica de fijación, por ejemplo, de la columna completa o de la cadera, o hablamos incluso de una escoliosis muy severa por encima de 40 grados.
Hablamos también de procesos infecciosos agudos, de cánceres. Creo que las contraindicaciones absolutas creo que podrían ser evidentes, extrapolables a cualquier otra disciplina, ¿no? Más específico podría ser en este caso de la hipoterapia las fijaciones, ¿no? Deberíamos de tener especial cuidado. Y indicaciones, bueno, indicaciones diría que para cualquier persona, o sea, ya no hablamos únicamente del ámbito neurológico ni del ámbito cognitivo, ya hablamos incluso del ámbito emocional. Se han demostrado muchísima evidencia en niñas, por ejemplo, con anorexia o niñas que han tenido mucha falta de autoestima, incluso personas después de haber pasado un proceso canceroso y necesitaban potenciar su autoestima, también han ido súper bien. Hablamos ya de a todos los niveles, ¿no? El año pasado tuvimos también a una mujer que tuvo una intervención de rodilla simple, una intervención de ligamento cruzado, y estuvimos allí con ella haciendo un mogollón de actividades y le encantó ese tipo de rehabilitación, con lo cual pienso que para indicaciones podría decir para cualquiera, teniendo en cuenta las contraindicaciones, las indicaciones al revés. Rocío Gonzalo, bueno, te pregunta si podrías comentar los beneficios psicológicos que puede transmitir el caballo en pacientes con discapacidad física. Vale, pues mira, creo que esta pregunta es muy interesante porque al final hablamos de pacientes que tienen una reducción de la movilidad, por ejemplo. Si decimos, como hemos dicho antes, que uno de los principios es la marcha tridimensional del caballo, porque se asemeja muchísimo a la marcha humana, a un paciente con una movilidad reducida, al final le estás cambiando todo el plano, ¿no? He pasado de estar sentado en una silla de ruedas a estar encima de un caballo, donde tengo mi visión por encima de los demás, moviéndome independientemente. Si ya puedo manejar la rienda y me voy yo para la derecha, me voy yo para la izquierda, lo hago porque yo lo dirijo y yo quiero. Entonces creo que eso a nivel emocional es brutal, brutal. A nivel de autoestima sube mogollón. Es como si diríamos, el caballo al final, mis piernas, y me ayuda a todos los beneficios que ella me puede aportar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que se me haya colado. Mira, una más. ¿Podrías aclarar si la displasia de cadera en niños es una contraindicación? Le pregunta Sandra. Vale. Pues precisamente mi trabajo fin de máster fue referente a esto, ¿vale? La displasia de cadera depende de si hablamos de que nos encontramos ya una displasia de cadera bilateral y está la cabeza del fémur completamente fuera del acetábulo, y depende, ¿vale? Porque hay casos que sí que se podría, ¿vale? Mi trabajo fin de máster fue hablando de la evidencia de los cambios que existen montando a caballo en cuanto a la luxación de cadera, ¿vale? Y vimos al final del estudio que verdaderamente mejoraba y podía prevenir la luxación de cadera, o sea que como prevención ya hasta los propios médicos rehabilitadores muchas veces mandan realizar intervenciones de terapia ecuestre o de intervenciones asistidas con caballos para prevenir el riesgo de luxación de cadera en niños pequeños y que vemos que pueden tener un porcentaje de riesgo importante, ¿no? Y en niños con luxación de cadera, displasia, te diría que depende. Habría que valorar ahí muchas cosas. Si tiene dolor, si no tiene dolor, si está ya establecida, si hace mucho tiempo que salió, si está en proceso pero todavía no está completa. Entonces, habría que valorar ahí una serie de circunstancias. No podría decirte sí o no específicamente. Te preguntan también si en niños con TEA se están viendo beneficios y si tienes casos de niños con TEA en hipoterapia. Muchísimos. O sea, el TEA es precisamente uno de los trastornos más estudiados y que más artículos científicos verás en Internet. Brutal, brutal. Sí, sí, hay muchísimo cambio, muchísimo cambio. De todas formas, normalmente, dependiendo de las particularidades, en el centro donde trabajábamos, somos un equipo multidisciplinar. O sea, está la psicóloga, está la pedagoga, está la técnico deportivo, está el fisioterapeuta, está el psicopedagogo. Somos muchos profesionales, ¿vale? Y que estamos todos unidos trabajando, y si el niño presenta, en este caso TEA, y tiene más características de potenciación a nivel cognitivo, nosotros como fisioterapeutas nos reunimos con el psicólogo, damos pautas de lo que veamos a nivel psicomotor y el psicólogo se encargaría más de la intervención con ellos. Pero yo creo que es el trastorno que más artículos científicos hay descritos sobre sus beneficios en cualquier web de búsqueda donde los mires. Y ya la última, y terminamos con esto.
Te pregunta si está publicado tu TFM o si puedes pasar la referencia. No está publicado, pero yo lo paso sin problema. Que me escriba igual a Crecer con mi Fisio y se lo envío sin Vale, lo problema. voy a poner yo por aquí por el grupo. Crecer con mi fisio. ¿Cómo es, Elena? Sí, Crecer con mi Fisio. En cualquier red estamos ya metidos. Genial. Pues ahí se queda en el chat. Y nada, darte las gracias otra vez. Bueno, A creo que ti. estamos todos encantados. Recordaros que eso lo vamos a subir porque alguien había preguntado también. Lo vamos a subir a YouTube pues eso, para la gente que se haya tenido que ir o que haya estado más tarde para que pueda verlo entero. Y nada, pues eso, muchísimas gracias, Elena. Y nada, gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Álvaro, por esta iniciativa y dar la oportunidad a conocer, sobre todo a todos del ámbito de la fisioterapia, nuevos campos. La verdad que es súper interesante.